Recuerden, Lucas 22, 39 al 46. Fortaleza en la agonía, el Getsemaní de Jesús. Les decía que hemos llegado en esta caminata, en esta serie, ahí, ubíquese, ahí vamos con el maestro, siguiendo sus huellas. Y hoy hemos llegado a un texto que nos deja ver de una manera muy clara, muy vívida, la humanidad de Jesús. Bien, hemos visto en varias ocasiones en las prédicas cómo Él ha mostrado su deidad. También algunos chispazos, obviamente, de cómo ha mostrado su humanidad. Pero el texto de hoy nos va a dejar ver de una manera muy vívida la humanidad de Jesús, la humanidad del Señor, la humanidad de Dios Hijo hecho hombre. Y me refiero al sufrimiento. El sufrimiento de Jesús no empezó en la cruz, hermanos. El sufrimiento de Jesús empieza la noche en que lo fueron y lo tomaron preso allí en Getsemaní. Vamos a leer el texto. Él ha celebrado la cena pascual. A eso fue, a Jerusalén. Ha expresado a sus discípulos que va a ser entregado, va a ser traicionado por uno de ellos. Y les ha mencionado que con su sangre va a establecer el nuevo pacto. Ahí estamos en ese contexto. Capítulo 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, saliendo ¿de dónde? De la cena. Al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como era de costumbre, la oración para el Señor Jesús no era como ocurre con algunos hermanos, con algunos cristianos que se ora de vez en cuando. No, para él era una necesidad vital. Nosotros cuando leemos los evangelios vemos que era algo para él vital orar. Siempre vemos que él se apartaba a orar, a tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Para él eso era lo más necesario de su vida y lo hacía cotidianamente allí en el Monte de los Olivos cuando llegó a Jerusalén. Se llama el Monte de los Olivos porque muchos árboles de aceitunas, de olivos, donde se saca el aceite. Ahora, este evangelio no lo dice, pero hay un dato especial que sí muestra los paralelos del evangelio de Marcos y Mateo, y es que nos dice que en ese monte él fue a un lugar específico a orar, a Getsemaní. Y ese dato es muy importante porque vamos a mirar más adelante. Recuerden que para ellos todos los nombres y palabras tenían un significado. Y vamos a ver que ese Getsemaní tiene un gran significado. Cuando usted estudie la palabra de Dios, los nombres, busque qué significaban los nombres, los números.
Recuerden, por ejemplo, que el número 7 es plenitud, completo. ¿Bien? Ahora, esta noche no está solo. Él casi siempre se iba a orar solo, pero esta vez dice Lucas que iba acompañado. ¿De quiénes? De sus discípulos. Era necesario que ellos también le acompañaran y vamos también a mirar en el texto para qué. Sin embargo, él se aleja para tener su encuentro íntimo con su Padre. Pero antes les da una orden a ellos. Versículo 40. Les dice que oren con un propósito para que no entren en tentación. Esa palabra tentación en algunos textos es tentación a pecar, pero en este texto significa prueba. En otras palabras, el llamado es oren para que no sucumban a la prueba, para que no desfallezcan en la prueba. En una prueba que se avecina no solamente para el Señor Jesús. Recuerden que es jueves por la noche. ¿Y Él murió cuándo? El viernes. Ellos también van a vivir una prueba. Eso hará parte de sus vidas. La prueba que se avecina también los alcanzará a ellos y debían orar para que ante la prueba no sucumbieran. Y de ahí de entrada ya podemos ir aprendiendo cosas. Es que la oración generalmente la hacemos cuando estamos en la prueba. No, queridos. Debemos orar para estar preparados y fortificados para cuando vengan las pruebas. Si hay algo normal en la vida de todo ser, pero hablando de nosotros los cristianos, es que también vivimos ¿qué? Pruebas. Mire que la prueba no había llegado. Y el Señor les está diciendo, oren para que estén fortalecidos para esa prueba, para que no vayan a caer ante la prueba que se avecina. Desafortunadamente muchos no oran para estar fortalecidos, los cogen las pruebas débiles y aún allí no oran. Pues no tienen fuerzas, ¿no? Pero el Señor Jesús ahí empieza a dar enseñanzas importantes. Observen que el mismo Señor Jesús está haciéndolo. Él es el ejemplo. Está orando antes de la prueba, hermanos. Y como estamos acostumbrados, vamos a ir verso a verso. Luego el verso 41 nos dice que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Ese tiro de piedra es a una distancia relativamente corta, pero separados. Ahora, sin duda alguna, a una distancia que ellos pudieron escuchar su oración. Porque si no hubiera sido así, entonces ¿quién le contó a Lucas para que nos pudiera dejar escrito cuál fue la oración que él hizo? Generalmente vemos que él se retira a orar, pero no sabemos qué orar. Pero esta vez sí. Y dice que él se arrodilló para orar. Ahora, esto no quiere decir que solamente Dios escucha las oraciones cuando nos arrodillamos. Pero sí arrodillarse implica que una humillación delante del Padre. Arrodillarse es reconocer que somos tan pequeños seres que ante la gloriosa presencia de Dios no nos queda más que rendirnos. De hecho, usted observa mucho, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que ellos se tiraban y se acostaban rostro en tierra. Hoy qué difícil, ¿verdad? Hoy nos da pena. Hoy nos da pena. Ahora, lo que es importante aquí, queridos, es entender algo. De nada sirve que el cuerpo esté arrodillado si el corazón está erguido como un roble. De nada sirve. Al Señor nadie le puede engañar. Él conoce el corazón de cada uno. Pero el Señor Jesús es coherente. No solo se arrodilla, sino que vamos a ver que su humillación no solamente era física, sino también en su oración vamos a ver que de corazón estaba humillado delante del Padre. Esta fue la oración del Señor. Versículo 42. Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a separar esta oración en las dos partes, porque tiene dos partes. Y la primera es cuando él le pide al Señor, al Padre, si tú quieres. En otra dice, si es posible. En otra dice, yo sé que para ti todo es posible. Pasa de mí esta copa. Y esto lo que nos deja ver de entrada, queridos, como les decía en la introducción, es que nos deja ver la total humanidad de Jesús, su fragilidad como hombre, el temor frente al sufrimiento que se le avecina. Ahora, aquí podemos ver también su identidad divina, porque Él sabe lo que va a vivir. Él sabe de antemano, y ahí está la parte divina, de todo lo que Él va a tener que vivir. Él sabe de antemano lo que va a sufrir, pero como humano está viviendo una agonía y un sufrimiento y tiene miedo, literal. Y nos deja ver su fragilidad como hombre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿a qué se refiere con la copa? No se refiere evidentemente a la copa que ya tomó en la cena de Pascua que vimos el domingo pasado. Para entender a qué se refiere el Señor, lo que tenemos es que mirar en la Biblia donde más se habla de copa en términos o en un contexto de sufrimiento. Y para ello, Isaías 51:17, y hay muchos textos nos ayudan a comprender. Esto dice el profeta: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, de la ira, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Estas fueron palabras que Dios inspiró al profeta en el contexto cuando los babilónicos vinieron, ¿recuerdan esa parte? Arrasaron con la ciudad, mataron a muchos y se llevaron a otros cautivos. Y ahora lo que el Señor les está dando a ellos es esperanza. Despierta, despierta, tú Jerusalén que has bebido la copa del furor de la ira de Dios. Así es que por ese texto y muchos otros, donde más también recordemos habla de copas de ira. Capítulo 16 de Apocalipsis, donde en Apocalipsis el Señor le muestra a Juan que va a derramar 7 copas, es decir, la ira total y completa. Recuerden el número 7, ¿no? De la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepintieron. Entonces la copa a la cual el Señor está haciendo referencia es: Señor, si es posible que yo no beba la copa de la ira que estás por derramar en mí por los pecados del mundo. Es esa copa a la cual se refiere el Señor. Señor, en otras palabras, no descargues tu ira sobre mí. No la descargues, no la quiero recibir. Tengo miedo. Y ahí está mostrando su humanidad. El Mesías sabe que todo lo escrito sobre él tiene que cumplirse. Miren ahí el versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, refiriéndose a Isaías 53:12, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Él sabía que él había venido, y ahí era ya el punto donde él iba a cumplir todo lo que el profeta Isaías y los otros profetas se habían hablado de él. Él sabía que venía a pagar la deuda de pecado. Y tenía miedo. Eso fue lo que dijo Isaías 53:12 completo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús sabía
en su divinidad lo que iba a sufrir. Y como hombre estaba sufriendo ya de antemano el terror de ir a recibir la ira de Dios. Jesús sabe que en la cruz, aunque nunca pecó, aunque nunca sucumbió a ninguna tentación, Él asumiría el pecado de muchos. Y por ello Dios descargaría en Él toda la fuerza destructora de su ira. El versículo 4 del mismo Isaías 53 dice que fue azotado, herido y abatido por Dios. Ese era el terror que él estaba viviendo. Y esa es la razón por la cual le dice: Señor, Padre, no quiero recibir, si es posible, yo no quiero vivir ese momento. Jesús sabe que sus padecimientos a manos de Dios Padre no se compararían con los miles de crucificados que en ese punto los romanos ya habían hecho. Eso era común. Eso fue una de las condenas más graves que los romanos aplicaban a un condenado: la crucifixión, la agonía de un crucificado. Sin duda él desde niño vio eso, pero él sabía en su divinidad que todo lo que iba a vivir no se comparaba con eso. Y ese era el terror que como humano estaba viviendo el Señor en ese momento. Jesús, por primera y única vez como hombre, estaba a punto de recibir la furia de Dios Padre. Algo que como Dios Hijo pues nunca obviamente experimentaría. De ahí su oración: Padre, si quieres, pasa esta copa, la copa de la ira, sobre mí. Queridos, Dios Hijo se hizo hombre para poder experimentar el dolor del sufrimiento que usted y yo merecíamos. Él no lo merecía, él nunca pecó, pero se dispuso a hacerlo. Y una razón que la Biblia nos muestra: por amor, solo por amor. Y nos amó aún siendo sus enemigos. Es la mayor expresión de amor que usted y yo podemos recibir, hermanos. Y aún nos sigue amando a pesar de que seguimos siendo infieles. Iglesia, observe cómo Dios Hijo Todopoderoso, ahora como hombre, experimenta el miedo ante lo que va a sufrir. ¿Y qué va a sufrir? Vituperio. Va a sufrir en su cuerpo látigo. Va a sufrir los clavos en sus manos. Sus pies van a ser cruzados también por clavos, espinas en su cabeza. Pero eso era lo que estaban viviendo, lo que habían vivido los demás crucificados. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La ira de Dios. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia, hermanos. Pero pienso, queridos hermanos, que lo más terrible que Jesús, hombre, sabía que iba a vivir era ser abandonado por Dios. Recuerden en su agonía lo que él manifestó: Dios mío, ¿recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono. El abandono. Como Dios Hijo, pues nunca, porque la Trinidad es una sola persona. Pero como hombre iba a experimentar el abandono del Padre, mis queridos hermanos. Y todo por amor. Todo por amor. Dios, en la persona del Hijo, se humilló haciéndose hombre para ser el único camino que tiene el pecador para volver al Padre. Y aquí está Él mostrándonos su total humanidad. Miedo.
Ahora, su oración tiene una segunda parte. En los otros evangelios, Él nos muestra, Marcos y Mateo nos muestra que oró 3 veces y su oración siempre fue la misma. Padre, si es posible, pasa esta copa de la ira tuya sobre mí. Pero ahí no se quedó la oración de Jesús. Él ora una segunda parte. ¿Cuál? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la parte más difícil en su oración y en la mía, yo creo. Nos aterra que Dios haga su voluntad. Jesús, ¿recuerdan la enseñanza del Padre Nuestro a sus discípulos? Donde les enseña, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pues era su oración. O sea, no es la primera vez que Él hace esto. Esa es su oración. Y ahorita está manifestando, yo quiero esto, pero lo más importante es que tú hagas tu voluntad en mí, Señor. Pase lo que pase. Es una oración que reconoce la soberanía de Dios. Es una oración que no solo reconoce la soberanía de Dios, sino que reconoce la confianza que Jesús tiene en la perfecta voluntad del Padre. Cuando oramos, hágase tu voluntad, lo que estamos mostrando es, tú eres soberano, tu voluntad y tu decisión sobre esta oración que estoy haciendo es perfecta. Aunque tenga miedo, como Jesús, como el Señor. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Juan 6, 38 al 39 dice esto el Señor Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que Jesucristo salve a los elegidos y asegure en la resurrección la vida eterna de ellos. Jesús, Dios Hijo hecho hombre, estaba experimentando, querida iglesia, el miedo ante su inminente sacrificio como Cordero Santo de Dios. Pero su disposición fue total para poder decirle al Señor, haz tu voluntad. Yo no la quiero vivir como humano, pero tu voluntad es perfecta, vine a hacerla. Él tendría que recibir la copa de la ira de Dios para ser el único medio de salvación de esa misma ira que merecemos todos nosotros. Por eso era necesario que se hiciera la voluntad del Padre. Hermanos, Jesús, a pesar de experimentar miedo como hombre, en su oración está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre para poder asegurar en el día postrero su resurrección y la mía y la de todos aquellos que ponen su fe en Él. Es un ejemplo a seguir. La pregunta que surge aquí es, ¿así es su oración? ¿O nos quedamos solamente con la primera parte? Jesús no está dispuesto a poner su deseo por encima de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Como leímos, santificar, apartar a los suyos del pecado, hermanos. Hebreo 10:10 dice lo siguiente, el autor, en esa voluntad, es decir, en la voluntad del Padre sobre el Hijo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ven la razón por la cual el Señor, a pesar de su miedo, a pesar de su deseo de no sufrir en la cruz, Él está dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Jesús no se niega a eso. El tema es que si Jesús no se somete al Padre, no se hubiera sometido al Padre, hubiera sido imposible la salvación, hermanos. Usted y yo estaríamos sin ninguna esperanza. Ahora veamos la respuesta del Señor ante la oración del Señor Jesucristo. Versículo 43. Recuerden, sabe lo que va a vivir, pero como hombre tiene miedo, no lo quiere vivir.
Sin embargo, él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerle. Hasta él. Era lo que hasta Jesús mismo nos muestra, la necesidad de recibir fortaleza de parte de Dios. Ahora, cuando yo estaba meditando en esta escritura, me hacía una pregunta. Y concluyo que obviamente es un misterio. Jesús, ¿acaso dejó de ser Dios para vivir solamente el ser hombre y vivir y sufrir todo eso? No, Él siempre fue Dios y siempre fue hombre. Pero lo que puedo concluir es que Él inhibió su deidad para poder recibir toda esta agonía, para poder vivirla, para poder sufrir. Si Él, como algunos lo afirman, que Él no era un hombre verdadero, pues simplemente Él no sufrió. Sería una falsedad. Pero mire cómo Él necesitaba fortaleza. Estaba débil, tenía miedo, y su oración fue respondida. Y entonces Dios envió un ángel del cielo para darle fuerza. ¿Fuerza para qué? Para asumir la prueba que venía. ¿Ven la importancia de orar, hermanos, siempre? Ante la debilidad humana de Jesús, Dios fue propicio a su debilidad, hermanos. Lucas dice que un ángel del cielo se apareció para fortalecerlo. Ahora, es importante que diga un ángel del cielo, porque eso implica que es un ángel enviado por Dios, porque también están los ángeles caídos, y no se está refiriendo a esos, que fueron los que se rebelaron con Satanás, junto con Satanás. Hermanos, esta fue la ayuda enviada por Dios cuando Jesús oró. Él necesitaba ser fortalecido en medio de la prueba, y eso puede venir solamente de Dios cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Si Jesús se queda corto y simplemente pide, pasa esta copa de mí, igual la iba a pasar, porque el plan de Dios es perfecto y nadie lo va a obstruir, así sea su hijo. Pero es en el estar dispuestos, a pesar de nuestros miedos, a que Dios haga su voluntad en nuestra vida, la que es respondida por Él, hermanos. Era tan evidente, hermanos, la necesidad de recibir fortaleza de Dios, que Lucas nos deja ver que su angustia, mire que Él envía un ángel, y ahora nos va a mostrar que la angustia que sufría Jesús fue somatizada en su cuerpo. ¿No les ha pasado que cuando a veces uno está muy angustiado se enferma? Pues Jesús estaba tan angustiado que necesitaba fortaleza, porque su cuerpo estaba experimentando ya un deterioro. Versículo 44. Y estando en agonía, hay una versión que dice que estaba hasta morir. Su agonía era tanta que estaba a punto de morir. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Jesús experimentó tanta angustia que oraba cada vez con más intensidad. Más intensidad no era que gritaba más, sino que con intención oraba cada vez más al Señor. Señor, pasa esta copa de mí. Como le digo, los otros evangelios muestran que él oraba 3 veces. Es más, Marcos 14:39 dice que oraba siempre las mismas palabras. Así de que su oración era la misma: Señor, no quiero recibir esta copa, pero no mi voluntad, la tuya. Señor, no quiero recibir esta copa, pero no se haga mi voluntad, haz la tuya, a pesar de mi miedo, de mi angustia. Y eso lo tenía tan aterrado que los médicos o los científicos han demostrado que cuando hay un estrés fuerte en nosotros,
los vasos se dilatan y comienzan los poros a salir sangre. Cuando hay un miedo aterrador, se suda como si estuviéramos jugados en agua. Pero este sudor era mezclado con su sangre porque sus vasos estaban dilatados. ¿Cuál sería el estrés que él estaba viviendo en ese momento por la agonía de lo que él sabía que iba a recibir? La ira de Dios por culpa del pecado de la humanidad, entre esos el suyo y el mío, hermanos. ¿Ven por qué necesitaba fortaleza? ¿Ven la humanidad del Señor allí? Y todo por amor. Fue tal su angustia que su cuerpo sudaba en abundancia y era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Experimentó tanto estrés que sus vasos se dilataron, hermanos. Ahora, recuerden que les dije que el lugar donde él se retiró a orar se llamaba Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa prensa de aceite. Está en el Monte de los Olivos y el Getsemaní era una prensa de piedra, una piedra rodando sobre otra piedra y las aceitunas las ponían allí y en esa presión que le hace una piedra sobre la otra es que la aceituna soltaba o suelta el aceite. Jesús está en su Getsemaní. Jesús está viviendo lo que vive la aceituna. Está prensado por la angustia de la ira de Dios que va a recibir, que su cuerpo está destilando gotas de sangre. ¿Ven la angustia que nuestro Señor vivió desde el mismo momento antes de ir que vivió incluso antes de ir a la cruz? Su agonía no empezó vía la cruz, su agonía empezó allí en su Getsemaní, hermanos. ¿Todo por qué? Por amor. Todo por amor. El molino por el cual el Señor pasó y vivió la angustia hizo que su cuerpo sudara gotas como sangre. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué el que nunca pecó tuvo que vivir esta agonía desde antes de ser arrestado? ¿Por qué Jesús prefirió dejar su trono celestial, humillarse, hacerse hombre y venir a vivir lo que no tenía que vivir? ¿Por qué Jesús está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, de recibir la descarga de su ira? Usted sabe la respuesta. La he repetido varias veces. Y creo que usted debe repetírsela. Por amor a mí. Esa es la respuesta. Por amor a mí. A cada uno de nosotros, hermanos. Y por amor al pecador fue que su oración también incluía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, yo no quiero recibir tu ira, Padre, pero haz tu voluntad en mí. Ahora, él terminó su oración, ahora está fortalecido, versículos 45 y 46. Dice que cuando él se levantó de orar, vino a sus discípulos, ¿y cómo los encontró? Durmiendo, mientras él vivía semejante agonía. Ahora, yo hago un paréntesis aquí. Y es que lamentablemente también a veces nos ocurre aquí en la iglesia, mientras un hermano está viviendo una agonía por un problema, los demás hermanos durmiendo y no oramos por él. No lo acompañamos en oración. De hecho, en el paralelo en Marcos, él les recrimina y le dice: ¿no pudisteis orar siquiera una hora? Ahora, el beneficio no era que oraran por él. Recuerden que lo que les mandó fue, y acá se lo vuelve a repetir, ¿qué les dice? Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Y vuelve y le repite: para que no entréis en tentación, para que no caigas en esa prueba o en la prueba.
La Nueva Traducción Viviente dice que ellos estaban exhaustos por la tristeza. Ahora, ellos también estaban experimentando tensión por lo que vendría. El maestro ya les había dicho en textos anteriores, nos damos cuenta que uno de ustedes me va a traicionar. Ya les había anunciado muchas veces que él tenía que ir a sufrir. De hecho, en la cena que tuvieron esa noche, él ya les había manifestado: cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes antes de ir a padecer, les dijo. Ellos también estaban angustiados, pero ¿qué pudo más? El sueño, que estar preparados para la prueba, hermanos. Oren para que no caigan en tentación, fue nuevamente la orden que Él les dio. Ahora, yo quiero que revisemos aquí algo. Observen por favor un momento el versículo 49. ¿Qué dice el Señor? Es el mandato que les da a los discípulos, ¿verdad? Oren para que no caigan en tentación. Luego nos muestra Lucas que Jesús se retiró a orar, mostró toda su debilidad ante Dios, recibió fortaleza, y luego termina el texto con: oren para que no caigan en tentación. Como un sándwich, ¿sí lo ve? Jesús está en la mitad. ¿Qué podemos entender de eso? Jesús está orando para no caer en tentación. Jesús está orando para fortificarse ante la prueba que venía, hermanos. Cuando nosotros estudiamos un texto, miremos esas cositas que son interesantes. Arriba les dice que no caiga en tentación, al final también, pero toda la agonía de Jesús está en la mitad. Jesús está orando para no caer, para no sucumbir ante la tentación. ¿Cuál? Señor, no quiero vivir esta prueba. Lamentablemente ellos no lo hicieron, hermanos. Y fue por no orar ellos que no fueron fortalecidos para enfrentar la prueba. Y entonces vemos el fracaso ahí en textos que siguen adelante. Miren el versículo 50. Cuando usted mira el versículo 50 se da cuenta que ese es el arresto de Jesús. Y uno de ellos lo primero que hace que es sacar su espada y cortar la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Él no estaba fortalecido para la prueba y se dejó caer en la tentación de ¿qué? Buscar impedir que la voluntad de Dios se ejecutara. No tener dominio propio y sacar su espada. Un texto dice que fue Pedro. No enfrentaron bien la prueba que venía. Por no orar, usted puede ver ahí más adelante en el texto que sigue que Pedro sucumbió a la prueba de ¿qué? Negó a Jesús. Aunque le había dicho ahí en el versículo 33 que él estaba dispuesto inclusive, si era necesario, a morir por el maestro. Y esta es una muestra de que ellos no oraron y no salieron fortalecidos y sucumbieron ante la prueba, hermanos. Ahora miremos el contraste con Jesús. Jesús oró antes de la prueba, fue fortalecido por el Señor, y vamos a ver cómo, miramos ahí en el versículo 53, cómo afrontó su arresto. Versículo 53. Ya lo arrestaron a él y dice lo siguiente: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mire cómo él enfrentó. De hecho, cuando usted mira a Marcos y mira a Mateo, él lo que les dice a los discípulos es: basta, vamos ya. El que entró aterrado y sudando gotas de sangre, se ha levantado con su cara frente a la prueba que venía. ¿Y todo como resultado de qué? De su oración. De su oración, hermanos. Él estuvo fortalecido ante la prueba. Tan fortalecido que inclusive sanó la oreja del que había sido herido. Y eso que era su enemigo. Queridos, de este texto hay un principio. Cuando usted ora como Jesús, no a su manera, sino a la manera de Jesús. Cuando usted ora como Jesús, ¿cómo oró? Con total sinceridad. Pero también confiando en la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted ora como Jesús, con
toda sinceridad y confiando en la perfecta voluntad de Dios, usted recibe la fortaleza necesaria para enfrentar la prueba. Fue lo que vivió el Señor. Oró con total franqueza: Dios, no quiero vivir esto. Pero confió en la perfecta voluntad de Dios y recibió fortaleza y enfrentó la prueba. Es lo que debemos hacer usted y yo. Meditemos. Tómase allí un momento y medite un poco. Lo primero que le invito es a que medite todo lo que Jesús sufrió por amor a usted. ¿Qué le dice eso a usted? Que el que nunca pecó tuvo tanta angustia para ir a pagar por su pecado que sufrió su Getsemaní. ¿Cómo ve usted a Jesús allí? Que estuvo dispuesto a vivir toda esa agonía con tal de pagar la deuda que usted tenía frente al Padre, con tal de asegurar el único camino que tenemos para la salvación. Pero también medite en la forma de su oración. ¿Oramos confiando en la voluntad del Padre? ¿Oramos como Jesús, humillados delante de la soberanía de Dios Todopoderoso? No solo físicamente de rodillas, sino con un corazón humillado delante de Dios. ¿Somos sinceros cuando oramos al Padre? Y este es un llamado a recobrar algo que se ha perdido. La oración, Jesús la tenía como algo de costumbre. Pero estamos tan corre en la vida que nos levantamos de una vez a entrar como Marta, ocupados en los quehaceres y dejando para lo último lo más importante, la oración. Señor, qué maravilloso es poder abrir las Escrituras y poder ver allí cuánto derroche de amor, Señor, por quienes no lo merecemos. Lo que estuviste dispuesto a hacer y a vivir por amor a nosotros, Señor. Gracias por dejarnos ver tu total humanidad, experimentar el dolor y el sufrimiento, con tal de cumplir la voluntad del Padre, de ser sacrificado como el Cordero Santo que quita el pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios y garantizar nuestra salvación y vida eterna.